el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues entonces, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 23 vamos a responder todos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Todos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El hombre de manos limpias y puro corazón, que no jura en falso. Todos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios a ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos también se encuentran ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes.
Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concedido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que el ángel le mandó y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión, que prepare nuestro corazón, que prepare nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Digan todos después de mí: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar tu palabra, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Hoy domingo compartimos la palabra de Dios, compartimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer a todas las personas quienes colocaron su granito de arena. De todo corazón, Dios les pague por la ropa, por los regalos, por las donaciones que están enviando, que han enviado. Que el Dios del cielo les multiplique. Hoy domingo les recuerdo que debemos ir a la Santa Misa, que debemos ir a la Santa Eucaristía. Busquemos pues nuestra Biblia y estudiemos la palabra de Dios. Leamos como familia, como cristianos, el Evangelio de este día, que está tomado de San Mateo, capítulo 1, desde el versículo 18 al 24. Repito, Mateo 1, 18 al 24. La palabra de Dios nos coloca ante la presencia del matrimonio o el desposorio que tenía María y José. Ustedes y yo hoy día tenemos las cosas al revés, pero en el tiempo de Cristo las cosas eran al derecho. ¿Por qué? Porque para que el hombre se casara con la mujer, primero tenía que pagar la dote. Y después de haber pagado la dote, tenía que desposarse, comprometerse. Y después de haberse comprometido, venía el matrimonio. Y después de haberse casado, venían los hijos. Hoy día las cosas son al revés. Primero vienen los hijos, después se conocen, después algunos viven y por allá 1% se casa por la iglesia. El resto viven en concubinato. Por eso la palabra de Dios en este día de manera especial está dirigida para los esposos. Un abrazo para los esposos. Hoy vamos a orar por los esposos. Les invito a que coloques en los comentarios el nombre de tu esposo, de tu esposa. Padre, yo no soy casado, yo no soy casada. Coloca el nombre de tu novio, de tu novia, de tu pareja. Y vamos a pedirle a Dios por ellos, para que el Dios del cielo les bendiga. Coloca el nombre de tu papá o de tu mamá, para que Dios bendiga a los matrimonios, a los que están todavía en concubinato, a los que están de novios. María estaba desposada con José, no estaban casados todavía. El matrimonio todavía no se había celebrado. Y por eso la palabra de Dios hoy nos da una gran lección. Y también quiero hacer una aclaración aquí a los hermanitos que no son católicos, a los hermanitos evangeliquitos que hablan acerca de la Santísima Virgen María y dicen que María tuvo hijos con José, tuvo hijos con Zebedeo, tuvo hijos con el centurión, con el oficial romano. Oiga un momentico. Miren, presten atención. Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo 18. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Vamos a ver cuál es el ejemplo que Cristo nos dio para venir al mundo. Escuche. Estando María, su madre, desposada con José. La Virgen María estaba comprometida con José. No se habían casado. No vivían juntos. Primera enseñanza. Cuando usted quiera tener una familia, un hogar, piense bien las cosas. Y me refiero a los hijos que todavía no se han casado. El mundo nos enseña hoy día que primero es necesario convivir para conocerse. Y después es necesario tener la oportunidad, si se puede, del matrimonio. Y en ese convivir para conocerse que vengan los hijos. Y eso está mal. Eso no está bien. Padre, pero es que mi mamá y mi papá lo hicieron así. Recuerde el evangelio de ayer. Aunque su papá y su mamá lo hayan hecho así, sepan lo que no está bien. Padre, pero es que usted no entiende las cosas del amor. Cuando uno se enamora, pues entonces viene la barriga. Oiga, entienda las cosas de Dios. Cristo vino al mundo en un hogar, en una familia. José estaba comprometido, desposado. Ya se habían hecho los desposorios. Estaba comprometido con la Virgen María. Así vino Cristo al mundo.
Ya José tenía a María como la prometida con la mujer que se iba a casar. Oigan, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. ¿Qué pasó? Estaba comprometida con José y la Virgen María quedó embarazada. Ese hijo no era de José, ese hijo era de Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Y la ley enseñaba varias cosas. Si una mujer virgen que estaba desposada con un hombre quedaba embarazada, José podía denunciarla y podía decir: ella estaba comprometida conmigo y quedó embarazada de otro, y como yo no soy el papá, me voy y la dejo. La ley verá qué hace. El papá del niño tenía que responder. José se puso a pensar: María está embarazada, me traicionó, estaban desposados. Esa fue la mujer que yo busqué, por la que pagué la dote, con la que me comprometí. Se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? Si la denunciaba, entonces podía decir: ese hijo no es mío, que venga el papá del hijo y lo reclame. Tenía esa opción. Tenía la opción de decir: pues entonces, como quedó embarazada, yo voy a asumir la paternidad, el otro hombre que no se aparezca. O podía irse en secreto, no decir nada, y entonces la gente iba a pensar que el malo era José, que la embarazó y se fue sin decir nada. Tenía tres opciones José. Una, decir en público: quedó embarazada de otro. Otra, el papá del niño tenía que reclamar. Y otra, quedarse callado e irse en secreto. Estas opciones tenía José acerca de la Virgen María. Y escuchen, presten atención. Estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Tomó la tercera. Dijo: yo no voy a denunciar de que ella quedó embarazada de otro, que venga el papá a buscar a su hijo. No. Yo no voy a denunciar que el hijo es de otro. Yo no voy a permitir que otra persona venga a cuidar al niño. Yo lo que voy a hacer es quedarme callado y me voy en secreto. Y entonces, ¿quién iba a ser el malo? ¿Quién iba a asumir esa responsabilidad? José. Porque la gente iba a tildar a José como irresponsable. Y eso fue lo que él prefirió. Me voy en secreto. Me voy en secreto. Pero como habían tres opciones: una, que José la denunciara en público; dos, que apareciera el papá del muchacho; y tres, que él se fuera en secreto, Dios tomó la iniciativa de ir a reclamar su hijo. Por eso los hermanos protestantes deben tener cuidado cuando hablen acerca de la Virgen María. Porque Dios reclama a su esposa. Dios reclamó a aquella mujer que José no denunció, que José no abandonó, sino que José quiso. Oiga, y cuando el hombre reclamaba a la mujer, más nadie la podía tocar, porque aparecía el esposo. Por eso los hermanos protestantes andan equivocados diciendo que María tuvo hijos con José. No, porque apareció el esposo. Recuerden las tres posibilidades. La primera posibilidad era que José la denunciara en público, dijera: esta mujer me fue infiel, no la quiero. Tenía que irse ella. La segunda posibilidad era que apareciera el papá del hijo y reclamara: ese es mi hijo, esa es mi mujer, me la llevo. Y la tercera posibilidad era que José se fuera en secreto. Si José repudiaba a la mujer en público, María tenía que irse a lo mejor a la casa de sus padres y esperar que el niño naciera. Y para que un hombre buscara a una mujer con hijos era muy difícil.
Si aparecía el esposo de la mujer, él iba a reclamar a su mujer y a su hijo. Y María no podía hacerle infiel a su nuevo esposo. Por tanto, si aparecía el esposo reclamando el hijo, más nadie podía tocar a esa mujer sino el esposo. Y si José se iba quedándose callado, entonces la gente iba a decir: José es malo. ¿Por qué lo digo y lo afirmo y lo repito? Porque los hermanos protestantes todavía no han conocido la cultura judía y no han leído la palabra de Dios, lo que enseñaba la ley. Y al no leerla dice: María tuvo a Jesús y estuvo con José y tuvo más hijos con José. Error. Porque si María era la esposa de Dios y en ella se engendró a Cristo, era imposible que otro hombre la tocara. Porque eso se llamaba adulterio. Porque eso se llamaba tocarle la mujer a otro. Por tanto, Dios iba a castigar a José por haberse acostado con María. De manera que, si era la mujer de Dios, Dios tenía que reclamar. Por eso dice la palabra de Dios. Escuche, estamos leyendo Mateo capítulo 1, versículo 18. Mientras estaba pensando en estas cosas, que repudiar a su mujer, repudiar a la Virgen María e irse en secreto, no escandalizar, no hacer un ruido, no hacer bulla. Mientras que estaba pensando en esto, un ángel del Señor le dijo en sueños: oído al tambor, paren la oreja y presten atención para ver si Dios reclama a su hijo, para ver si Dios se hace responsable de ese niño. Y si se hace responsable del niño, tiene que hacerse también responsable de la mujer. Por tanto, si Dios reclama al hijo y reclama a la mujer, José no podía tocar la mujer de Dios o la madre del hijo de Dios. Esto no lo han entendido los protestantes. Usted está diciendo que Dios tiene esposa. Usted está diciendo: yo le estoy enseñando la cultura judía que decía que si alguien embarazaba a una mujer y esa mujer quedaba con el hijo en su vientre, el papá tenía que reclamar a la mujer y al hijo. No solamente podía decir: el hijo es mío y llévese la mujer. No, la ley decía tenía que reclamar a la mujer y tenía que reclamar al hijo. Oigan, un ángel se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Le dice el ángel: María es tu esposa. ¿Usted se va a casar con María? Sí. ¿Y María va a ser tu esposa? Sí. Oigan, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Pero usted no la va a tocar, porque ella ya el Espíritu Santo la tocó y quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Por tanto, en español, usted va a ser el papá, va a ser el papá del hijo ante el público, ante la gente. Usted va a ser el que represente al niño, pero el que embarazó a la Virgen María fue el Espíritu Santo. El papá del niño, oigan, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. El papá del hijo será Dios. Cuando los hermanos protestantes dicen: María tuvo más hijos, María es una mujer que estuvo con José y estuvo con el centurión, una mujer cualquiera, se equivocan. Porque la ley enseñaba las tres opciones, las vuelvo a repetir. La primera opción, estaba un hombre comprometido con una mujer. Primera opción, si la mujer quedaba embarazada y no era del hombre con el que estaba desposado, el hombre podía decir delante de todos: miren, esta mujer estaba comprometida conmigo, no me cumplió, quedó embarazada de otro, la dejo, y se iba. La segunda opción, aparecía el papá del niño reclamando a la mamá y reclamando al hijo. Y la tercera opción era repudiarla en secreto, no decir nada. Y la gente iba a decir: de ese hombre la embarazó y la dejó. José tomó la tercera opción, pero Dios tomó la segunda y reclamó. Y le mandó al ángel a decirle: mire, ese niño que va a nacer es el Hijo de Dios.
y el embarazo es del Espíritu Santo, para que se cumpliera la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Recuerde que estamos hablando del Mesías, del Señor. Y ese niño va a salvar al pueblo de su pecado. En español, usted va a ser el papá ante la gente, pero el papá que la engendra es Dios. Usted le va a cuidar el hijo a Dios. Por tanto, José no podía tocar a María, porque si la tocaba, entonces estaba cometiendo adulterio, estaba pecando. Pero si era la esposa, pero no era la mujer de él. Pero si se casó con ella, pero Dios la había escogido y Dios la había llamado. Y ese niño necesitaba un papá y una mamá. ¿Y quién le colocaba el nombre? El papá. Por eso el ángel le dijo, y usted le va a colocar por nombre Jesús. Porque el papá era Dios, el papá le dio al nombre el Emmanuel, el Dios con nosotros. De manera que Jesús es hijo de Dios, María es la madre del Hijo de Dios, y José no pudo conocer a María, estar con María, tener relaciones con María, porque le fallaba a Dios. Y eso lo enseñaba la ley. Oigan, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso fue lo que Dios le propuso a José. Eso fue lo que Dios reclamó. Eso fue lo que Dios hizo. Ese es el plan de Dios. Ahora, vamos a ver si José iba a aceptar. Vamos a ver si José iba a estar de acuerdo. Cuidarle el hijo a Dios. Vamos a ver si José denunció a María. Digo, esta mujer quedó embarazada de otro. ¿Cuidó el hijo de Dios? O si José dejó a María en secreto. Oído al tambor. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. José hizo caso a lo que el ángel del Señor le mandó y recibió a su esposa. ¿A la esposa de quién? A la esposa de Dios, a la Virgen María, a la Madre de Cristo. Ahora ustedes comprenden por qué los hermanos protestantes se equivocan al decir que María tuvo hijos con José. Primero, no hay cita bíblica que enseñe que María tuvo más hijos. No la hay. Si ustedes la encuentran, me la enseñan. No la hay. Cuando los hermanos protestantes dicen María tuvo más hijos, están cometiendo un error. Están diciendo mentiras. Están diciendo falsedades. María no tuvo más hijos. María fue conocida por José y tuvo que tener relaciones porque eran esposos y vivían en la misma casa. La casa sola. Ellos solos, todos solos, ¿no iban a hacer algo? Claro que sí. Oiga, la palabra de Dios enseña que el esposo de la Virgen María era Dios. Y si José tocaba a María, ¿qué cometía? Adulterio. Estaba tocándole la mujer a Dios, la esposa de Dios, y no la pudo tocar porque Dios se lo manifestó en sueños. Y le dijo, esa es María, tu mujer, esa es la que Dios escogió como esposa, como la madre de su hijo. Como la madre de su hijo Cristo. Ahora comprendan lo que dice el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4. Gálatas 4:4 nos aclara, escuchen. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. ¿Quién envió a su Hijo? Dios. ¿Y dónde envió a su Hijo? Escuchen, nacido de mujer. ¿Nacido de qué? De mujer. Si Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, la mujer del Hijo de Dios, ¿qué es para Dios? La esposa de Dios. Por tanto, Dios reclamó a su esposa, que es la Virgen María. Dios, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. ¿Y quién era su Hijo? Cristo. ¿Quién era la madre de Cristo? María. María es la esposa de Dios, porque Dios la escogió como esposa.
Y José es el padre putativo de Jesús. Es el que lo acompañó y lo crió, pero no podía tocar a María porque llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y la ley enseñaba que si un hombre tenía una esposa y otro se la tocaba, esa mujer tenía que morir apedreada. Y morir apedreada ella y el hombre que cometían el adulterio. Por tanto, María es la esposa de Dios, Jesús es el hijo de Dios y José es el padre putativo de Jesús. Fue el que crió a Jesús. Cuando los hermanos protestantes dicen María tuvo más hijos, están en un error, están equivocados. Que la palabra de Dios hoy nos dé la gracia de comprender que en la Biblia no enseña que María tuvo más hijos. La Biblia sí enseña que Jesús tuvo más hermanos. Que la Biblia no enseña que María estuvo con José, tuvo relaciones con José y tuvo hijos con José. No, eso lo enseñan los falsos pastores. Eso lo enseñan los protestantes, engañando. Por eso la profecía decía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos? Uno. Y si Isaías capítulo 7, versículo 14, y si Mateo capítulo 1, versículo 23 enseñan que la Virgen iba a concebir un hijo, porque los protestantes están enseñando que María tuvo más hijos. Porque los falsos pastores les han puesto ese piojo en la cabeza y ahora ellos andan confundidos, ahora ellos andan engañados, ahora andan diciendo por todos lados que María tuvo más hijos, sabiendo que la Biblia no dice que María tuvo más hijos, sabiendo que la Biblia no enseña que María tuvo relaciones con José. No, la Biblia enseña que María tuvo un solo hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Jesús tuvo más hermanos? Sí. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 5 dice que Jesús tuvo más hermanos. ¿Y eso significa que esos hermanos de Cristo eran hijos de María? Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 15 desde el versículo 5. Oigan, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos hermanos tuvo Cristo? Más de 500 hermanos. ¿Eso significa que todos ellos eran hijos carnales de la Virgen María? No. Eso significa que ustedes y yo somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Somos hijos en el Hijo. Somos hijos en Cristo. ¿Que tuvo más hijos María? No. ¿Que Cristo tuvo más hermanos? Sí. Y entonces, ¿qué significa? Que somos hijos de un mismo Padre. Y por eso, si nosotros queremos ser hijos de la Virgen María, en el Evangelio de San Juan 19, 25, 27, Jesús nos deja a la mamá. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Lo que significa que ustedes y yo, discípulos de Cristo, somos hijos de Dios y somos hijos de María. Los hermanos protestantes no aceptan a María, aún sabiendo que Cristo nos la dejó en la cruz como mamá, pero si hablan mal de la Santísima Virgen María y se expresan de cualquier manera, faltándole el respeto a la mujer que Dios escogió para que fuera su esposa y para que fuera la madre de su hijo. Imagínense la alegría de Dios porque los protestantes tratan mal a la Virgen María. Si es la esposa de Dios, ¿acaso Dios se sentirá contento? ¿Acaso Dios se sentirá feliz? Tenga cuidado, hermanito protestante, porque al tratar a la esposa de Dios de cualquier manera, usted puede acarrear sobre sí la ira de Dios, la rabia de Dios. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.